Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte del metabolismo aeróbico. En el caso del metabolismo anaeróbico, es bien sencillo. El metabolismo anaeróbico se va a producir en aquellas condiciones en las cuales no hay oxígeno. Entonces, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque se produce la glucólisis, se genera el piruvato. ¿Y qué es lo que pasa con el piruvato que se ha generado? No va a ingresar a la formación de acetilcoenzima A, de la formación de oxalacetato para el ciclo de Krebs, sino que el piruvato se va a producir, se genera un proceso que se conoce como la famosa fermentación láctea. O sea, voy a generar, ¿qué cosa? Voy a generar lactato a partir de la glucosa y piruvato, que las glucosas me generan piruvato. ¿Cómo se hace ese proceso? Ese proceso se hace gracias a qué? A esta enzima, lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa permite que el piruvato se convierta en lactato. Aquí activa la enzima, lactato deshidrogenasa. ¿En qué situaciones se da esta fermentación láctica o este metabolismo anaeróbico? ¿En qué condiciones? Se da básicamente lo vemos en dos lugares importantes. En el músculo, cuando yo hago un ejercicio de corta duración y alta intensidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un ejercicio de corta duración y alta intensidad, no necesitan, no les da tiempo para poder tomar oxígeno. Y el músculo necesita obtener energía ya. Por ejemplo, un ejercicio de corta duración y alta intensidad, 100 metros planos. Usain Bolt va a correr 100 metros planos. Usain Bolt, ustedes no lo conocen, pero es un jamaiquino medallista que ha ganado múltiples veces en la Olimpiada. Él solamente necesita energía ese pequeño momento que va a correr 100 minutos. Ahí se utiliza, por ejemplo, el metabolismo. Otro, Michael Phelps, también un atleta ganador de medallas olímpicas en natación. Va a ser 100 metros en natación. Entonces, ahí, en esos casos, se necesita la energía rápidamente y no les da tiempo ni siquiera de respirar. Están haciendo una actividad rapidita. Entonces, en esos casos, se utiliza el metabolismo anaeróbico. ¿Y quién más utiliza el metabolismo anaeróbico? El eritrocito. ¿Por qué el eritrocito utiliza metabolismo anaeróbico? Porque carece de mitocondrias. El eritrocito, el glóbulo rojo, no tiene mitocondrias. Entonces, por eso el eritrocito utiliza el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Doctor, ¿cuál es el chiste de generar lactato? ¿Cuál es el chiste de generar lactato? Lo que sucede es que el lactato que se ha generado en el músculo a través de la glucosa y del piruvato puede salir a la sangre, viaja y se va al hígado. Y en el hígado, vean ustedes, el lactato puede ser utilizado para formar nuevamente glucosa. Y esta glucosa volver nuevamente al músculo para poder ser utilizada. Y esto se genera un ciclo donde el lactato va al hígado, se forma glucosa, la glucosa vuelve a formar lactato y así sucesivamente. A este ciclo se conoce como el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es el ciclo de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Entre el músculo y el hígado. Pero Dios es sabio y dice, el lactato, cuando uno produce mucho lactato, chicos, cuando hay mucho lactato, el incremento de lactato en un medio genera acidosis, cambia el pH. Y ustedes saben que yo al modificar el pH en una solución me voy a traer consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Por eso le decía que Dios es sabio. Nosotros necesitamos oxígeno para vivir. Si no hay oxígeno, no vivimos. Entonces, Diosito es sabio porque dice, yo creo esta forma de metabolismo de la glucosa para que tú puedas actuar en situaciones, en un ejercicio de corta duración, para que tus eritrocitos puedan funcionar. Pero
este proceso tiene un tope. Yo no puedo vivir solamente con metabolismo anaeróbico. Los eritrócitos sí, pero el músculo no. El músculo no puede vivir eternamente en metabolismo anaeróbico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Diosito dice, cuando tú haces mucho metabolismo anaeróbico, este lactato empieza a acumularse, 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 y produce acidosis. Es tanto el lactato que ya ese lactato no puede ir a formar glucosa en el hígado. Entonces el lactato se empieza a acumular. ¿Dónde se acumula? Acá, en el músculo. ¿Y qué produce? El cambio del pH en el músculo, acidosis muscular, genera calambres. Y eso hace que pare el ejercicio. Esa es la explicación por la cual ustedes alguna vez, ¿no?, hacen una actividad muy fuerte, de corta duración y demás, pero de repente se les contractura el músculo y dicen, ¡ay! ¿Qué músculo? ¿Por qué? Porque el músculo dice, no, ya no, tienes que pararte a respirar, ya no puedes estar constantemente. El corredor, no, el corredor, corre, 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 corre 100 metros planos, de repente, uy, el gemelo le duele, se contrae el gemelo, se contractura, y un calambre, ya no puede parar. ¿Para qué? Para tomar aire, porque ya el metabolismo anaeróbico ya no puede más. Entonces el metabolismo anaeróbico tiene su tiempo, sobre todo en el músculo es donde se ve más esto, ¿no? Entonces a ustedes generalmente les preguntan, a veces les preguntan y les ponen, ¿no? Corredor de 100 metros planos, hace un esfuerzo intenso, corre, va a llegar a la meta y le da un calambre, una contractura en la zona de los gemelos y detiene el ejercicio. ¿Cuál es el fenómeno bioquímico que se ha producido en este paciente? El fenómeno que se ha producido es que el paciente, como ha hecho una actividad corta, el músculo ha hecho metabolismo anaeróbico. Pero el metabolismo anaeróbico tiene su fin. ¿Qué ha pasado? Se ha acumulado mucho lactato, el lactato ha hecho que cambie el pH muscular y el paciente tiene calambre. Esa es la explicación fisiológica o bioquímica, mejor dicho en este caso, por el cual se produce esa alteración. No, hay otras causas. Como, eso es básicamente en la actividad física. No, su compañera me dice, todos los calambres se producen por eso, no necesariamente, pero esa es una actividad física. Le doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otra forma en la que se puede producir un dolor tipo calambre, pero aquí es diferente, es, por ejemplo, en el caso de que tú, por ejemplo, presiones un nervio, ¿no? Por ejemplo, a veces uno se duerme en mala posición, presiona un nervio y amanece como con un adormecimiento, que la gente también le llama el adormecimiento calambre, ¿no? En ese caso, no es por una acumulación de lactato, sino es por la compresión del nervio. Y en ese caso no es propiamente un calambre, sino es más como un adormecimiento de la mano, sino que nosotros, digamos, las personas en general, le decimos calambre no necesariamente a la contractura o al dolor que va a haber, sino también a veces al adormecimiento, como cuando se te duerme la mano, dicen los pacientes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se encuentra la fisiopatología. Pero yo me refiero específicamente al caso en el cual ustedes están haciendo una actividad física extenuante, rápida, y el músculo se les contrae. En ese caso sí es por un proceso de incremento del lactato dentro del músculo. Ya, podría ser una consecuencia. Generalmente, cuando el músculo, y ahí entra un poco en el acondicionamiento físico, ¿no? Su compañera, por ejemplo, le pregunta a una persona que va a una piscina, y entra a la piscina y le da un calambre. Entonces, generalmente cuando uno hace acondicionamiento físico antes de una actividad, eso reduce el riesgo de que se produzca esto. ¿Por qué? Porque si tú haces, digamos, un adecuado estiramiento, un adecuado calentamiento, eso prepara el músculo para la actividad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando el paciente o la persona no hace esa preparación, entonces, ¿qué es lo que sucede? El músculo no está preparado para la actividad. Entonces, al hacer una actividad, muchas veces extenuante o fuerte, se produce con más rapidez la acumulación de lactato en el músculo y se genera el calambre. Entonces, cómo se, digamos, se evita esto? Lo que se dice es lo siguiente, ¿no?
Cuando tú vas a hacer una actividad física, tienes que hacer primero un acondicionamiento, ¿no? Un estiramiento y demás para que el músculo se vaya acostumbrando, sabe que va a trabajar y vas a hacer la actividad, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos atletas hacen acondicionamiento físico, muchos de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces abusan de este metabolismo anaeróbico, o sea, abusan, me refiero a que se sobreexigen ellos mismos y ahí es donde se produce el acúmulo de lactato y se producen los calambres. Ok, hasta ahí hemos terminado todo lo que es degradar la glucosa para poder obtener energía.